Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Ciudadanidad. En el videoblog anterior había dejado abierta una pregunta acerca de cómo logramos zafarnos de ese truco del poder que la sociedad ha comprado por siglos, que consiste en mantenernos divididos en grupos de seguidores que se pliegan a las ideas y a las promesas de un caudillo, de un líder. La única manera como se puede uno zafar de un engaño, de una manipulación, que le llamo en esta ocasión un truco, es comprender cómo funciona el truco. Porque al comprenderlo, automáticamente te haces con la respuesta a cómo zafarte de él. En esta oportunidad, yo les quiero relatar una experiencia personal que me permitió corroborar lo fácil que es deshacer, desvanecer las etiquetas que nos colocan por afiliaciones políticas, por ideologías, y también esa experiencia me permitió corroborar que zafarnos de eso abre unas posibilidades tan poderosas de transformación. Esta experiencia que quiero relatarles transcurrió durante un tiempo en el que, por razones familiares de salud, me vi en la necesidad de recurrir diariamente durante 3 meses a la radioterapia de una clínica. Como bien sabemos todos, los pacientes que acuden a esas unidades de radioterapia se encuentran en una situación límite en cuanto a salud, y eso, digamos que amplifica esa disposición entre las personas a compartir, a conocerse y a darse apoyo, de manera que eso genera en la mayoría un ambiente de mucha cordialidad, de mucha camaradería y atención y cariño hacia el otro. No solo entre los pacientes, sino entre quienes acompañan y están al cuidado de ellos. Pues bien, durante esos 3 meses tuve oportunidad de compartir y conversar con muchas personas. Dentro de ellas, conocí a un hombre joven del 23 de enero, seguidor del chavismo. Y ocurre que esta situación que teníamos pues de salud y de asistir a esto fue en el mismo tiempo en el que se desarrollaban estas protestas que llamaron La Salida y Guarimba, y vaya usted a saber cuántos nombres le pusieron. Y pues resulta que era inevitable tocar el tema en la sala de radioterapia. De hecho, por ese tema es que conozco a esta persona que les he mencionado, y es justamente la experiencia de haber conocido y de haber interactuado con este señor la que quiero compartir con ustedes. Evidentemente, este señor llamado Gregorio, por tener una postura política, digamos que su manera de abordar el tema era siempre en función de defender
su causa e intentar desmantelar los reclamos, las quejas, la desaprobación que en general circulaba, ¿no?, en la opinión pública. Por mi parte, pues no me mostraba yo bajo ninguna posición, porque no he creído en eso nunca. Cuando hablaba sobre el tema, pues lo hacía desde mi experiencia, desde mi visión, desde mis anhelos, desde lo que conozco. Siempre argumentando lo que expresaba o lo que expreso. Y cuando me encuentro con una expresión o un argumento insostenible, alguien o fundamentado en algo no cierto, pues mi postura no es ni la confrontación, ni ni el juicio, sino que procuro a través de mi expresión desandar ese pensamiento, desandar esa idea, de manera que la otra persona me pueda seguir en ese relato. Y así busco yo el momento en que esa persona, desandando junto conmigo esa línea de pensamiento, pueda darse cuenta. Y en ocasiones eso ocurre, las personas se dan cuenta, pero interviene el tema emocional, el tema del ego, y hace que la persona se dé cuenta, pero no pase de allí. Debo decir que en este caso la interacción con esta persona coincidía en la disposición que ambos teníamos de escuchar al otro. Bien. Ahora, les cuento que la primera conversación que tuve con Gregorio, como otras muchas, fueron muy extensas porque cuando uno acude a estas unidades de radioterapia, uno pasa mucho tiempo porque entre que esperas que toque el turno para ingresar a la sala y luego transcurre el tiempo de la terapia, son muchas las horas que uno pasa en estas unidades. De manera que eso da lugar a que si te sientas a conversar, pues las conversaciones sean muy extendidas. Y en esta primera conversación, yo diría que alrededor de 2 horas estuvimos en esa postura, quizás sería de que él defendía su causa, la idea a la cual se plegaba, y yo procuraba con la expresión eso, desandar. Y a pesar de que veía que por su lenguaje corporal se daba cuenta de algunas cosas, guardaba silencio, ¿no? Había una actitud aprensiva, distante, ¿no? Y por supuesto muy a la defensiva, argumentando y tratando siempre de hacer ver que su elección, su postura estaba bien, correcta. Sin embargo, llega un momento en la conversación en que él, en su propósito de convencerme o de demostrarme la veracidad y la razón en su causa, se propone enseñarme, a demostrarme lo que es vivir en un barrio. En ese momento en que yo veo que él quiere expresarme
explicarme en detalle lo que implica vivir en un barrio, pues entiendo yo que es porque él ha asumido que mi origen no tiene nada que ver con la experiencia de vida en esos sectores, que probablemente me está viendo como una persona, no sé si adinerado o no, pero en cualquier caso, una persona que desconoce absolutamente la vida en un barrio, lo que digamos se conoce como la vida de un pobre, ¿no? Cuando yo detecto esa intención de él, lo abordo en la conversación y le digo: tranquilo, no te preocupes por intentarme explicar lo que es vivir en un barrio, porque yo sé perfectamente lo que es eso. Tiene una expresión un poco extraña, ¿no? Y se nota como cierta incredulidad. Entonces yo le explico un poco más y le digo: mira, parte de mi infancia yo la viví en las Lomas de Urdaneta, que es otro sector, otro barrio en la misma parroquia 23 de enero. Y le explicaba yo tengo una familia muy extensa y vivimos en lugares muy diversos. Y los primos con quien yo más compartí en mi infancia vivían en Lomas de Urdaneta. Y yo iba con frecuencia y pasaba fines de semana, mis vacaciones. Y le explicaba, estaba arriba, en la parte más alta, a una cuadra de la panadería, por donde pasan los jeeps. Y entonces, en ese momento, él se da cuenta de que yo le estoy diciendo la verdad, de que realmente yo conozco la realidad del barrio porque lo he vivido. Y justo en ese instante, esa persona cambió su expresión. La lectura, su lenguaje corporal era otro. Se notaba que comenzaba a relajarse. Y en ese momento, cuando yo veo que el hombre como que se relaja y suelta esa presión, me dice, después de un corto suspiro, me dice: hermano, yo le voy a decir la verdad. En el barrio no nos importa si el gobierno es de izquierda, si es de derecha. Nosotros lo que queremos es tener un buen trabajo, poder comprar la comida, poder tener lo mínimo que nos haga vivir bien y decente. Justo cuando no expresa eso, yo le digo, le reafirmo eso y le digo: hermano, eso es lo que queremos todos. Nadie quiere algo diferente a eso. Todos queremos vivir mejor, tener un buen trabajo. La única diferencia es que nos han hecho creer que queremos cosas distintas o que pensamos distinto. A partir de ese momento, su actitud y su interacción conmigo fue otra. Nos hicimos amigos, conversábamos de cualquier cosa, de nuestra infancia, de cualquier anécdota, y cuando retomábamos el tema de nuestra realidad, de la situación política, ya su expresión no era desde una postura, ni era a la defensiva, ni era intentando demostrar nada, sino que era una expresión donde hablábamos de nosotros, los venezolanos, cómo resolvemos, cómo lo queremos. Hubo una transformación total. Había cercanía, ya nos estábamos viendo de tú a tú, más cerca. Lo que ocurrió en ese momento es que cuando él identifica que está conversando con una persona que es exactamente igual que él,
que comprende su realidad, que no tiene ningún problema en compartir su realidad, eso lo hizo confiar. Y cuando él sintió la confianza, la etiqueta que le habían impuesto desapareció. Se daba cuenta que éramos dos seres iguales, con los mismos requerimientos, con las mismas necesidades, con los mismos anhelos. Y a partir de ese momento podíamos hablar de nosotros, los ciudadanos, los venezolanos, y plantear en la conversación desde el punto de vista, o la solución desde el punto de vista de cómo lo resolvemos. Eso para mí fue la corroboración de algo que yo tenía en la cabeza como una teoría. Fue una lección, una confirmación de algo. Y por eso es que puedo expresarles con certeza, no como un deseo, no como una idea, sino como una certeza de algo vivido, que deshacer el truco de la división, que lo hacen a través de las etiquetas que nos ponen chavistas, opositores, de izquierda, de derecha, comunistas, capitalistas, deshacer eso no cuesta mayor trabajo. Solo hace falta que nos bajemos del pedestal si nos estamos creyendo por encima de los demás. Que salgamos de ese sótano si nos creemos inferiores a los demás. Y que entendamos que somos una comunidad, somos una sociedad, con los mismos requerimientos, las mismas necesidades, que la cantidad de dinero que tengas o no determina absolutamente nada. La cantidad de educación que tengas o no es una garantía de nada. Es lo que hay aquí. Pero para que puedas verlo, primero tienes que verlo en ti mismo. Y para que puedas ver cómo el otro permite que lo veas, solo basta confiar y ser confiable, mostrándose uno como es, sin posturas, con la disposición de escuchar al otro, de no asaltarlo con nuestras opiniones, de no enjuiciar, sino de escuchar y de integrarnos hacia una solución. Es simple, es cuestión de ponerlo en práctica. Y fíjense que en esta experiencia yo no tuve la necesidad de hacer una marcha multitudinaria para que, no sé, ocurriera una especie de milagro. Fue algo, una apariencia sencillo, pero piénsalo, si cada uno de nosotros pone esto en práctica, de verdad, si cada uno se toma ese tiempo para acercarse, para conectarse, para desmantelar esas etiquetas, se dan cuenta que lograríamos una conexión de tal magnitud, con tal intensidad, que una expresión de toda esta comunidad conectada, una expresión a ese nivel hecha pública, sencillamente sería indetenible e inmanipulable y destrabaría toda esta sarta de maraña, pero de manera instantánea.
Yo los invito a que piensen un poco en esto. Dejen sus comentarios. Comencemos a interactuar. Salgamos de la caja de pensamientos repetitivos, de consignas, de clichés, de eslogans. Pensemos entre nosotros y para nosotros. La realidad, donde primero debe cambiar, es aquí y aquí. Vamos a pensar un poco en esto. Si has conectado un poco con el contenido de este video, si estás de acuerdo, hacerle un poco al botón me gusta y compartirlo hace que esto se difunda un poco más a muchas más personas y la discusión puede enriquecerse mucho más. Te agradezco si ayudas a difundir la información y ahora sí, nos vemos en el siguiente videoblog.